Cantares 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Bueno, se traba un poquito cuando intercalo las pantallas porque está un poquito ahí la computadora saturada, yo no sé por qué. Pero bueno, nunca habíamos tenido ese problema, pero espero que no nos dé problemas de mucho que se trabe la imagen. El libro de Cantares, hermanos, como ya lo hemos descrito, es un poema, está dentro de la poesía del libro o del Antiguo Testamento del pueblo de Israel y fue escrita por el rey Salomón. El libro de Cantares es una historia de amor entre Salomón y una mujer conocida como la mujer sulamita, de quien solo tenemos su gentilicio. No tenemos el nombre, no tenemos más información sobre ella, más que fue el amor de la vida de Salomón, probablemente previo a su tiempo como rey, y probablemente, hermanos, fue una historia muy, muy romántica que perduró por muchos años y que perpetuó Salomón a través de sus escritos y poemas donde se refiere a la sulamita. En este libro, hermanos, hay un progreso en la relación entre Salomón y la sulamita. En el capítulo 1 se enamoran, en el capítulo 2 desean estar juntos, se comprometen, en el capítulo 3 se consuma ese compromiso que se tiene que hacer, la fiesta de la boda, y en el capítulo 4 se consuma el acto matrimonial, la noche de bodas, la luna de miel. El capítulo 5, hermanos, nos muestra un aspecto o una etapa en la relación entre Salomón y la sulamita que tienen algún tipo de conflicto o algún tipo de distanciamiento por causa de la actitud, en este caso, de la sulamita hacia el esposo. Comienza el capítulo argumentando acerca, hermanos, de el gozo que siente el esposo de haber estado, de haber consumado su matrimonio, de haberse casado, y ese gozo lo describe de una manera poética de esta manera. Lo dice en el versículo 1, está trabado aquí la computadora un segundito, pero lo dice aquí en el versículo 1, yo vine a mi huerto, está describiendo en un sentido poético a la esposa y la relación y el hecho matrimonial. Recuerde que en el capítulo anterior se menciona la intimidad, la relación sexual como un huerto cerrado que no está disponible para nadie más que exclusivamente para el esposo, y cómo Salomón, a través de la seducción y a través del romanticismo, más que el romanticismo, los halagos y cariños que tiene hacia la esposa, logra tocar el corazón de ella para que ella se entregue completamente al esposo. Sí, eso es una intimidad sexual de la que habla el capítulo 4, cuando invita a la esposa al final, al esposo, a venir y pues tomar su huerto en un sentido poético, hablando de consumar la relación. Y aquí el novio pues dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel. Está hablando de la consumación del acto matrimonial. Posteriormente dice, mi vino y mi leche. Perdón, hermanos, se está trabando aquí la computadora un poquito. Vamos a tratar de, a ver qué pasa. Aquí está. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, y bebed en abundancia, oh amados. Está haciendo una invitación evidentemente a los amigos del novio para celebrar juntamente con él la consumación de la boda, la consumación del matrimonio. Y en este aspecto se está gozando y se está en esta introducción concluyendo la etapa de lo que fue la consumación del matrimonio. En el versículo 2 parece dar una escena completamente diferente y dar un giro en esta ocasión en que la esposa o la amada, porque aquí, hermanos, se refiere a la sulamita, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba.
Hermanos, se está trabando aquí, perdón. Yo dormía, pero mi corazón velaba, dice. Estoy tratando de que esto funcione correctamente, pero técnicamente se está trabando. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Dice, es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Note las maneras como se refiere el amado hacia la amada, ya como su esposa, ya como esa intimidad que hay entre ellos, porque mi cabeza está llena de rocío, dice, y mis cabellos de las gotas de la noche. Aquí narra una escena en un sentido poético de la Sulamita como teniendo un sueño, estando, ya se consumó, el esposo sale, ¿verdad?, para celebrar con los amigos, y después de un tiempo, no sabemos si es exactamente en el momento, ya después de años de relación, no sabemos el trasfondo, el contexto del poema, pero no tiene en sí mucha relevancia, porque el sentido del poema es expresar la relación que hay entre Salomón y la Sulamita. En esta ocasión ella tiene un sueño, está durmiendo, pero su corazón velaba, está como entre despierta y dormida, un poco en un letargo, en una etapa un poco de quizá en esa transición entre que se está quedando profundamente dormida, pero ella alcanza a escuchar la voz de su amado que llama, que está llegando a la casa para acceder, para entrar a la casa, y hace un clamor, una invitación, un toquido para decir, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Imagine la escena en la que el esposo tal vez está trabajando todo el día, cuidando el rebaño, tal vez en algunos negocios o en lo que sea que Salomón se ocupara en ese tiempo particular. Pero llega a su casa y lo que más anhela es estar junto con su esposa, con su amada. Y empieza a tocar a la puerta, pero nadie contesta. Empieza a gritar y a hablarle a su amada, pero su amada se quedó dormida y le grita, pero no de una manera desesperada, sino de una manera amorosa, de una manera en la que el esposo quiere entrar y estar con la esposa, pero resulta, hermanos, que en esta ocasión particular la esposa no escucha el llamado del esposo. ¿Por qué? Porque está dormida, porque está acostada, porque está en un pensamiento como que, ay, no quiero ser molestada. Y describe la escena, hermanos, que la Sulamita, espero que no se me trabe el video, pero aquí en el versículo 3 pone excusas para no atender a la voz del amado. Y en primer lugar dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Había entrado la Sulamita en una comodidad en la cual ya no quería levantarse. Usted sabe, cuando usted llega a su casa, se prepara para dormir, una de las cosas que hacemos es quitarnos la ropa de trabajo, la ropa en la que andamos todo el día. Tal vez se echa una ducha, se baña para dormir. Bueno, hay gente que tiene esa costumbre. Mi esposa siempre ha tenido esa costumbre y desde que me casé, no quiero decir me obligan, pero sí es una cosa que me han insistido mucho, que antes de dormir tiene uno que ir a bañarse. Normalmente eso no era algo que yo acostumbraba, pero ahora sí lo acostumbro desde hace 21 años. Cada vez antes de dormir voy a bañarme y eso relaja un poco y se prepara uno con su pijama, su bata para dormir, su pants, de la manera que usted duerma, la ropa que utiliza para dormir. En este caso la Sulamita dice, me he desnudado de mi ropa. No está diciendo que está precisamente desnuda en su cama, pero sí que está vestida con ropas para dormir. Y luego dice, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, en un sentir de relajamiento, de ese proceso que ella tenía para atender los rituales que tienen las mujeres antes de dormir, ¿verdad? De desmaquillarse, de lavarse los pies. Y dice, ¿cómo los he de ensuciar? Note la manera como la Sulamita contesta a la invitación o a la petición del amado,
hermanos, para que pudiera abrírsele la puerta. Esto en un sentido, recuerde que todo texto bíblico tiene una interpretación, es una interpretación literal, pero también tiene aplicaciones espirituales o alegóricas que podemos utilizar. Y estas son solamente opciones que son válidas para tener un aprendizaje del escrito. El libro de Cantares narra la relación entre un esposo y una esposa, y así debe ser entendido, pero tiene un sentido espiritual que se le puede dar como una aplicación, no como una interpretación. Y bueno, nos hace pensar en la invitación y el llamado del esposo a recordar que aquí Salomón representa, en el caso del cristianismo, para nosotros representa, o en un sentido espiritual puede aplicarse, o un simbolismo que puede representar a Jesucristo, y la sulamita puede representar a la iglesia, al creyente como parte de la iglesia. Y bueno, hay una relación o hay una manera que podríamos ligar la petición del amado pidiendo y llamando a la puerta, como el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la actitud de la esposa pareciera relacionarse con la actitud de la iglesia de la Odisea, que estaba convencida de que tenía una comodidad, una tibieza espiritual, donde dice la Biblia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la iglesia de la Odisea, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Jesús te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pareciera ser una buena comparación a la actitud de la sulamita hacia el llamado del esposo para querer estar cerca de ella, estar con ella, conviviendo con ella, con la actitud de una iglesia que está adormilada, que está cómoda, que está en una cierta, hermanos, holgura o en una cierta comodidad de la que no quiere salir. La sulamita escucha la voz de su amado entre sueño y entre despierta, pero no contesta. Y toma una actitud un poco arrogante y un poco altiva para decir: oye, estoy muy cómodo, no me voy a levantar. Yo varias veces he tenido que llegar a mi casa, hermanos, en vuelos nocturnos. Hace una semana exactamente atrás, mi vuelo de Dallas a Monterrey se retrasó. El vuelo llegó como 2:30 de la mañana aquí a Monterrey. De ahí a donde fui a mi casa, pues fueron más de las 3 de la mañana, yo no recuerdo la hora, pero cuando llegué a la casa, hermanos, pues todo estaba cerrado y tuve que llamar a mi esposa para que se levantara, y ella estaba dormida, aunque me estaba esperando hasta tarde, se quedó dormida. Y cuando yo llegué, pues pasó eso, hermanos, de que no me contestaba. Y luego ya le marqué, ya se despertó y ya me abrió, ¿verdad? Pero es una situación similar la que está ocurriendo aquí con la sulamita y el amado. El asunto es que la sulamita estaba consciente, escuchó la voz del amado y decidió: no me quiero levantar. ¿Por qué? Porque estoy cómoda. ¿Por qué? Porque ya me bañé, ya me cambié, ya me puse mi ropa para dormir, ya me lavé los pies, tal vez, ya estoy muy cómoda y no quiero atender la voz del amado. Entonces prefirió la sulamita la comodidad que la convivencia o el aceptar que el amado entrara a casa para estar con ella.
Y bueno, es un reflejo de lo que mucho sucede en la iglesia hoy en día, hermano. Hay muchas iglesias donde Jesús no está presente. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha vuelto cómoda, porque la iglesia se ha vuelto un poco apática, indiferente a la necesidad de la presencia de Dios con ellos. Y esto ha llevado a caso, hermanos, que Jesús quede fuera de la iglesia y esté tocando la puerta para entrar. Ese porción o ese pasaje de Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo, muchas veces lo utilizamos para ganar almas, para hablarle a la persona inconversa y decirle que Jesús quiere entrar en su corazón. Y bueno, pues puede tener una aplicación, pero no es la interpretación correcta del pasaje. La interpretación correcta es que Jesús le estaba diciendo a una iglesia en Asia, en la Odisea, que esa iglesia estaba tan cómoda que ni siquiera se habían dado cuenta que Jesús no estaba entre ellos. Estaban cómodos, estaban en una inutilidad espiritual. ¿Por qué? Porque eran prósperos, porque eran ricos. La Odisea era una ciudad, hermanos, interesante, que estaba ubicada, hermanos, en una zona donde no había acceso a fuentes de agua naturales. Y algo interesante de la Odisea es que ellos tenían problemas de abasto de agua. Entonces a alguien se le ocurre la brillante idea de traer el agua a través de acueductos, pero escogieron dos lugares de donde traer el agua y había dos ciudades particulares, una ciudad de Hierápolis y otra ciudad de Colosas, que eran las dos ciudades cercanas, por así decirlo, a la ciudad de la Odisea. Estaban muy cercanas, una estaba a 10 kilómetros y la otra a 12 kilómetros. Hierápolis era conocida porque tenía aguas que destilaban desde una montaña donde tenía glaciares, y cuando esos glaciares se derretían, hermanos, el agua fresca, fría, llegaba por caudales y fuentes naturales, manantiales, hacia la ciudad de Hierápolis. Y la iglesia de la Odisea dijo: bueno, pues queremos de esa agua en nuestra ciudad. Estamos hablando de 12 kilómetros más o menos. Y trataron, hermanos, de construir un acueducto para traer agua fría desde Hierápolis hasta la ciudad de la Odisea. El problema es que en el lapso, en el transcurso del recorrido de 12 kilómetros de agua fría por acueductos hechos probablemente de materiales como piedra, resultaba que con el calentamiento del sol el agua fría llegaba tibia a la ciudad de la Odisea. Interesante dato que está documentado arqueológicamente. Y la iglesia de la Odisea, hermanos, recibía agua de Hierápolis que ellos esperaban que llegara fresca, fría, para degustar y mitigar su sed, pero cuando llegaba el agua estaba tibia y la probaban. Y usted ha tomado agua tibia, usted se da cuenta, hermanos, que el agua tibia es muy difícil digerirla, es muy difícil tomarla. Si está haciendo calor, quieres agua fría, y si está haciendo frío, quieres agua caliente, no quieres agua tibia. El agua tibia es desagradable, aún el café que está tibio, o está frío o está caliente, pero no lo quieres tomar tibio. Y eso pasó en la ciudad de la Odisea. La otra situación era que en Colosas había unas aguas termales, y esas aguas eran muy conocidas por ser milagrosas, por ser aguas que tenían propiedades sanadoras, y eran muy conocidas y muy concurridas. La ciudad de la Odisea decidió construir un acueducto para traer las aguas termales a la ciudad, otra obra de ingeniería costosa, muy laboriosa, y cuando deciden empezar a traer agua desde Colosas, aguas termales calientes para utilizarlas en la Odisea, pues con el paso del tiempo, con el paso de la distancia de los acueductos, el agua llegaba tibia. Entonces, ni el agua fría servía para tomar, ni las aguas termales servían para hacer propiedades curativas o medicinales. Y se volvieron dos obras de ingeniería inútiles que no servían de gran cosa para la ciudad de la Odisea. Y Jesús usa esta analogía para enseñar a la iglesia que ellos estaban igual,
que no servían ni para una cosa ni para otra, porque no eran fríos ni calientes y no tenían utilidad para la obra de Dios. Una iglesia cómoda, una iglesia que se ha habituado y acomodado al mundo, por lo general pierde impacto y la posibilidad de ser bendición al entorno en el que está. Y bueno, es una manera de poder aplicar el libro de Cantares, capítulo 5, a lo que es la iglesia, usando la analogía de Salomón como el novio, el amado, como Jesucristo, y la Sulamita como la iglesia. Debemos tener cuidado de no desatender el llamado de nuestro Señor cuando Él nos habla, cuando Él quiere tener una cercanía con nosotros, cuando Él está llamando a la puerta. Hay que escucharle, hay que atenderle, hay que tener una comunión con Jesús para no perder la oportunidad que la mujer sulamita lamentablemente había perdido. ¿Por qué? Porque estaba cómoda y puso excusas. Ya me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Ya me lavé los pies, ¿cómo los voy a ensuciar? Y así hay muchos cristianos diciendo, es que tengo mucho trabajo, es que, pues tengo un compromiso, no puedo atender al llamado de Dios, no puedo estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tengo compromisos con el mundo. Ayer estaba enseñando en la iglesia sobre Judas. Judas, hermanos, fue un hombre que estuvo 3 años y medio bajo el ministerio de Jesús, y tenemos evidencia bíblica y testimonio que Judas no era salvo. El mismo Jesús lo llamó diablo, el mismo Jesús le llamó el hijo de perdición, y en muchas ocasiones se menciona que él no creía, que él era un traidor, estaba ahí con los 12 discípulos. Judas predicó, Judas sacó demonios, Judas sanó enfermos, pero ¿sabe qué? Judas no era salvo. Y así hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que no tienen compromiso con el Señor. Pero hay un pasaje en Lucas donde dice que Judas fue buscando ocasión para entregar a Jesús y les dijo a ellos, ¿qué me daréis si se los entrego? Y ellos le dieron 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, y dice la Biblia, y Judas se comprometió con ellos. Qué interesante declaración. Lo que Judas no pudo hacer por 3 años y medio con Jesús, por la influencia, por las enseñanzas y el poder que veía en Jesús, por 30 monedas de plata sí se comprometió, pero por todo lo que vio en el ministerio de Jesús no se quiso comprometer. Y hay muchos cristianos así, hermanos. Por dinero nos comprometemos, por dinero, por el trabajo nos levantamos temprano, somos muy constantes, somos muy sacrificados, pero por las cosas de Dios normalmente no queremos compromisos. Y eso pasó, hermanos, con Judas, lamentablemente, y pasa muchas veces con la iglesia. La Sulamita en versículo 4 dice, y observa todavía entre sueños a su amado insistiendo en la intención de entrar a casa para estar con su amada. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Ahora, no imagine una puerta con vidrio y una ventanita como a veces suponemos. Aquí las puertas pues eran mucho más rústicas, porque estamos hablando de los tiempos de Salomón hace unos 3000 años atrás. Estamos hablando de casi 1000 años antes de Cristo. Entonces, pues no es una puerta convencional como la que nosotros imaginamos. Había puertas rústicas y había un pequeño orificio que se le llamaba así, ventanilla, donde la gente podía acceder o meter su mano para abrir desde adentro. Vemos que el amado no fuerza la puerta, no tumba la puerta, no actúa violentamente, pero sí insiste y pone todo de su parte para entrar a casa, para convivir y estar cerca de su amada. Pero lamentablemente muchas veces el matrimonio pasa eso. Hay estadísticas que enseñan, hermanos, que el enamoramiento, esa etapa de estar enamorados de las mariposas del estómago, termina normalmente en los primeros 2 años del matrimonio. Viene el desencanto, viene la desilusión, viene la triste realidad de lo que imaginábamos y lo que esperábamos contra la realidad, la expectativa y la realidad. Y muchos matrimonios los primeros 2 años terminan por tener muchos conflictos y tener muchas situaciones de distanciamiento. En esta ocasión parece que el encanto de la novia fue rebasado por su comodidad y por su apatía hacia el esposo, hacia el amado.
El amado está insistiendo, está metiendo su mano en la ventanilla y dice la sulamita: mi corazón se conmovió dentro de mí. Quiere decir que la actitud del amado de querer insistir en acercar despertó el interés de la amada de decir, bueno, si él está tan deseoso de estar conmigo, entonces pues a lo mejor le doy una oportunidad. Es como diciendo, yo fui hasta cierto punto provocada o en alguna forma convencida, conmovida, está hablando de las emociones dentro de ella, algo que le produjo a la sulamita el deseo de que el amado, bueno, está bien, después de un tiempo está bien, puedes entrar, pero resulta que fue un poco tarde para ella. Dice el versículo 5, mire ahí, yo me levanté para abrir a mi amado. Perdóneme que se traba esta cosa. Yo me levanté para abrir a mi amado, dice ahí. Perdóneme que estoy aquí tratando de acomodar. Versículo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Cuando la sulamita pues toma la decisión de sacrificar su comodidad para tener una relación cercana con el amado, cuando decide, bueno, ya le voy a abrir la puerta, se levanta, intenta abrir la puerta, pero algo sucede. Pareciera ser que el amado, al intentar abrir la puerta, se da cuenta que está bloqueada, que está cerrada, pero en ese intento el amado traía en sus manos mirra que dejó impregnada en la cerradura de la puerta, y estaba ahí en la manecilla del cerrojo como ese objeto para abrir, para destrabar la puerta. Estaba impregnado del aroma y el intento del amado de haber querido estar con ella, y resulta que ya no más quedaba la esencia, pero ya no estaba el amado ahí con ella. Versículo 6, mire lo que dice: abrí yo a mi amado, dice ahí, pero mi amado se había ido. Note que dice, hermanos, permítame aquí, estoy batallando con la computadora. Ahí está. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Qué triste escena en esta historia romántica de encuentro de dos enamorados. Resulta que el amado estaba insistiendo: ábreme, amada mía, de una forma muy tierna, paloma mía, amiga mía, esposa mía, ábreme, ábreme, ábreme. Y la esposa, un poco apática, como no suele suceder, ¿verdad? Ay, no, hombre, estoy muy cómoda. Me acabo de quitar la ropa, ¿cómo me voy a vestir? Me lavé los pies, ¿cómo los voy a ensuciar? No, allá quédate. Un poco de menosprecio hacia el amado, pero la insistencia del amado provocó que la sulamita se conmoviera y dijera, no, sí le voy a abrir. Y ya cuando le quiso abrir, ya el amado ya no estaba. Qué interesante, ¿verdad? Esto aplica para el matrimonio, porque muchas veces así sucede, hermano. Hay mujeres que tratan a sus esposos con un poco de desdén, con un poco de apatía, indiferencia, siempre reclamando, siempre viendo los defectos, siempre, hermanos, contendiendo con él. Y muchas veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que nota la ausencia del esposo. Y entonces, si había un pastor, que escuché esta historia, un pastor aquí en el Valle de Texas, que él contaba que cuando venía una hermana a quejarse de su esposo, que era muy común, dice el pastor que él tenía como una casa rodante ahí en su casa o en la iglesia, y dice que cuando alguien venía a quejarse de su esposo y a quejarse de su esposo, cuenta el pastor que en una ocasión le habló al esposo de esa hermana que pues para él, ella era el diablo mismo, y le dice al hermano, hermano, véngase para acá, para la casa. Y el pastor metió al hermano en esa casa rodante, le dijo, mira, quédate ahí, yo te voy a dar comida, yo te voy a estar ahí dando lo que necesites, no salgas para nada y ahí te me vas a quedar. No vas a hablar. Le quitó el teléfono, lo dejó incomunicado, lo metió ahí a la casa. Él estuvo de acuerdo y ahí se quedó para resolver el problema de su matrimonio. Pasaron 1 o 2 días
y la esposa estaba muy preocupada por el esposo. Y le habla al pastor llorando: pastor, no encuentro a mi esposo, pastor, no sabe de mi esposo, pastor, ya fui a la policía, ya fui a los hospitales, pastor, no sé nada de él, no ha ido a trabajar, pastor, mi esposo, lo extraño. Y el pastor le dice: hermana, ¿no que su esposo era un inútil? ¿No que era un bueno para nada? ¿No que ya no lo aguantaba? Pues ¿por qué entonces lo busca? Antes póngase contenta que ya no lo tiene, que ya Dios se lo quitó. No, pastor, es que yo lo extraño, yo lo quiero que regrese. Le quiero decir, hermanos, que a veces no valoramos las cosas que damos por seguras, por hechas. Y a veces la paciencia y misericordia que nosotros tenemos, hermanos, para con Cristo, o de Cristo para nosotros, y nos acostumbramos a ella y abusamos de ella. Y a veces, hermanos, somos apáticos, indiferentes a la voz de Dios, a las instrucciones de Dios, a la obra de Dios, y no valoramos lo que tenemos. Pero un día, hermanos, un día el Señor dejará de hablarnos, el Señor dejará de estar disponible para nosotros, y queremos buscarle y ya no estará disponible, y queremos clamarle y ya no responderá, como fue el caso de la Sulamita. Entonces, hermanos, ¿qué hizo la Sulamita? Pues empezó a salir de su comodidad. Y eso es algo que el creyente debe aprender a hacer, que a veces para estar cerca de nuestro amado, de nuestro Señor, tenemos que salir de nuestra comodidad, hermanos. Qué cómodo es estar en una iglesia como un religioso los domingos, sentados nada más ocupando un lugar en la banca. Qué cómodo es estar nomás cantando y nomás 2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, como lo hace el católico religioso, y vámonos a casa y se nos olvida. Qué cómoda es la religión. Qué cómodo es el ritualismo, pero hermanos, para tener una relación cercana con nuestro amado, con el Señor Jesucristo, muchas veces tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que salir, hermanos, de esa zona de confort donde estamos tranquilos, donde estamos seguros, donde sentimos que no requiere de mucho esfuerzo. Tenemos que, hermanos, luchar contra el pecado, tenemos que luchar contra la mundanalidad y tenemos que esforzarnos en un intento de buscar a nuestro Dios. Si algo necesitamos como creyentes en esta mañana es buscar a nuestro amado. Es, hermanos, dejar de poner excusas para no tener una relación con el Señor. Es doblar rodillas, es buscarle a través de su palabra, es ser fieles y más constantes a la iglesia, es comprometernos con la obra de Dios para tener una relación más cercana con Él. La Sulamita decidió dejar su comodidad para salir a buscar al amado. Y dice la Biblia aquí, hermanos: lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Sucedió, hermanos, que la Sulamita tuvo que pasar un proceso, hermanos, difícil para reencontrarse con su amado. En el versículo 7, me hallaron los guardas que rodean. Dice: me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Y bueno, aquí el sentido es lo que se está refiriendo. La historia de la Sulamita pudo haber sido una historia real en la que por andar en la calle fue confundida tal vez con alguien que estaba haciendo algo indebido, tal vez con alguien que una mujer en la calle en la noche podía ser interpretada como una ramera, como una mujer que andaba haciendo cosas malas, y por alguna confusión no podemos interpretar con claridad el contexto del evento, pero la Sulamita se encuentra con un obstáculo, que en la búsqueda de su amado hubo oposición, hubo gente que la lastimó, que la hirió, hubo gente, hermanos, que en lugar de ayudarle, porque los guardas, la policía en este caso, los soldados que guardan el muro están para ayudar a la gente, pero en este caso le lastimaron. Y bueno, se le pueden dar muchas interpretaciones espirituales a este pasaje, ¿verdad? No interpretaciones, aplicaciones espirituales, pero ya es como un poco de especulación. Algunos asocian este versículo con los líderes religiosos de iglesias, donde en lugar de ayudar a la gente les sirven de tropiezo, hablando de los fariseos, de los escribas y muchos religiosos de hoy en día. Esta semana pasada salió un video aquí en las noticias locales de Monterrey de un pastor que
que es hondureño, pero que viene aquí a Monterrey. Creo que tiene una congregación en Apodaca, Jorge Pompa se llama, y en el video sale pues manipulando a una persona literalmente y extorsionándole o hasta cierto punto engañándole para quitarle un terreno. Eso no es fe, hermanos, eso tampoco debería suceder en las iglesias. Esta gente realmente es una persona que no representa la fe cristiana y obviamente sus métodos son pues muy inadecuados y son antibíblicos. No es apropiado, no es correcto, pero eso causa que mucha gente, hermanos, se ofenda, se lastime, que mucha gente diga, y los comentarios, miles de comentarios, todos negativos, diciendo, así son todos los pastores, así son todas las iglesias, la fe es un negocio redondo, Dios es un cuento, y toman como referencia eso para atacar la fe, atacar a aquellos que con sinceridad tratamos de buscar al Señor. Muchas veces pudiera aplicarse a eso, podría aplicarse también a una oposición espiritual para buscar al Señor, y puede darle usted la aplicación que usted quiera, pero cuando usted busca al amado, alguien se va a oponer. Cuando usted busca al Señor, va a haber oposición. Hay un enemigo, hay Satanás, hermano, que le va a estorbar. Cuando ve que usted se pone en serio con el Señor y usted quiere acercarse y usted quiere buscarle, Satanás va a poner oposición. Ayer en nuestra iglesia, hermanos, fue un día maravilloso de victorias, pero aquí estuvimos en la noche resolviendo un conflicto que hubo entre algunos hermanos que eran los que más Dios había usado para traer gente a la iglesia. ¿Por qué? Les dije, hermanos, tienen que entender, este no es un asunto entre ustedes, este es un asunto espiritual. Satanás quiere desanimarlos y quiere estorbar la obra de Dios. Cuando alguien quiere hacer lo correcto, va a haber oposición. Y mira, Satanás va a mandar sus guardas para poder lastimarte y para poder despojarte y para poder desanimarte de buscar al amado. Pero no dejes que nada quite tu enfoque del Señor Jesucristo. Es una manera de poder aplicar de manera espiritual este pasaje, aunque, insisto, la interpretación literal es de Salomón y la Sulamita. Hay un desencuentro entre ellos en esta situación, pero hay oposición cuando se busca al amado. Note el versículo 8. Ahora la Sulamita clama hacia la audiencia a donde va dirigida este cántico. Recuerde que el libro de Cantares es como una puesta en escena de un musical en el cual los cantares, que son 5 diferentes, representan diferentes escenas o diferentes aspectos de la relación entre Salomón y la Sulamita. Y en esta poesía, si usted la quiere imaginar así, en este cántico, la Sulamita ahora se dirige al público, que son las doncellas de Jerusalén. Dice: si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Qué tremendo, hermanos, este pasaje, esta interacción, ¿verdad? Que nos hace pensar a nosotros y aplicarlo también de una manera espiritual y entender, hermanos, que para poder encontrar al amado, lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos un problema y que tenemos una real necesidad de él. Una disculpa por el ruido, está la escuela cristiana aquí, tenemos escuela y pues están en la hora del recreo. Pero vemos, hermanos, que le hagáis saber al amado que estoy enferma de amor. Hay una necesidad inherente en la Sulamita por el amado. Hay un deseo ferviente, hay un arrepentimiento genuino de decir: él quería estar conmigo y yo no le abrí la puerta, yo no lo supe valorar, no lo supe apreciar. Ahora yo estoy enfermo, estoy enferma de amor, necesito al amado, necesito que él esté conmigo, necesito que él me escuche, necesito estar cerca de él. Y el clamor despierta en las doncellas, versículo 9, una curiosidad para decir: bueno, pues ¿por qué está una mujer buscando la relación, buscando la cercanía de un hombre? No es algo común. Hay muchos hombres. ¿Qué es tu amado más que otro amado? La más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado
qué así nos conjuras? Y bueno, la Sulamita, hermanos, tenía que decir y expresar a las doncellas de Jerusalén por qué su amado era especial, a diferencia de cualquier otra persona, que cualquier otro hombre, cualquier otra persona. Pues mira, si él te dejó, si él se fue, búscate otro, que al cabo todos son iguales. Hay muchos hombres, un clavo saca otro clavo, dirían, ¿verdad?, en los lenguajes vulgares de hoy en día. Pero sabe una cosa, la Sulamita dice, no, ustedes tienen que saber algo. No hay nadie como mi amado. No hay nadie como mi amado. Y mire, el mundo podría aclamar al creyente, pues todas las iglesias son iguales, todas las religiones son lo mismo, todos buscamos al mismo Dios, todos servimos, mira, Buda, Confucio, Alá, que es lo mismo. No importa el Dios en el que creas, no importa el Dios, lo que importa es que tengas fe. No, ustedes no entienden, no es un asunto de fe, es un asunto particular del amado. Y la Sulamita empieza esta expresión para describir de una manera tan especial que era el amado por él. Y es algo que debe conmovernos a nosotros, hermanos, para decir, no hay nadie como nuestro amado, como Jesucristo. Habrá muchos dioses, habrá muchos, aunque hay un solo Dios, ¿verdad? Pero la gente podrá pensar en muchos conceptos, en muchas ideologías y en muchas opiniones, pero nadie como nuestro amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Estas expresiones son poco comunes en la poesía oriental, hermanos, porque nunca hay poemas que se expresen sobre un hombre como alguien atractivo, como alguien deseable. Las poesías tienden a enfocarse hacia la mujer, a la belleza de ella, pero en este caso la Sulamita expresa una opinión sin igual, una opinión particular de su amado. Al describir que es blanco y rubio, no está hablando de la tez o el tono de su piel, está hablando particular, porque luego vemos que sus cabellos eran negros y no hay una confusión ni una contradicción, simplemente eran palabras que expresaban que su apariencia era pura, era una apariencia muy, muy imponente, señalado, dice, entre 10,000. Dice versículo 11, su cabeza como oro finísimo y sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Hay muchas posibles interpretaciones que se le pueden dar a los pasajes, pero está haciendo una descripción de su amado sin igual. Y la Sulamita dice, mira, su cabeza como oro finísimo. Algunos relacionan eso con la divinidad de Jesús, y los cabellos crespos, negros como el cuervo, con la humanidad, como esa, le llamamos, ¿verdad?, la unión hipostática de Cristo, la fusión de dos naturalezas, divina y humana, coexistiendo en un solo ser. Son conceptos teológicos que creo que todos conocemos, o algunos nomás no conocen los términos, pero más allá de la espiritualización o de el volar sobre tratar de aplicar un simbolismo a cada cosa, debemos entender que una manera de aplicar es cómo la Sulamita se expresa del amado, que para ella no había nadie como él. Hermano, la manera que usted y yo nos expresamos de nuestro Señor Jesucristo, lo que observamos de Él, lo que nosotros pensamos de Él, va a determinar, hermano, lo que la necesidad que tenemos de Él y la reacción de otros, porque vamos a ver en el siguiente capítulo que ante tal descripción tan vívida, tan clara de la Sulamita de su amado, hace despertar la curiosidad de las doncellas y decir, oye, pues si tan así es tu amado, vamos a buscarlo contigo, también queremos conocerlo. Y eso habla del testimonio que el creyente tiene sobre Jesús. ¿Cómo te expresas de tu fe? ¿Cómo te expresas de tu Dios, de tu Salvador? Determina que otros también anhelen conocerle a Él. Dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Note la definición, cómo la Sulamita va describiendo a su amado desde la cabeza hasta los pies, señalando cada virtud, cada cosa maravillosa que había en él. Y bueno, esto aplica para el matrimonio. Tenemos
varias maneras de aplicar el texto. Cuando en una relación, hermanos, la gente se enfoca exclusivamente en los defectos, en las fallas del uno y el otro, va a haber un desencanto y va a haber una frustración que conlleva a una mala relación. Algo que tratamos de hacer en una consejería y tratamos de enseñar a los matrimonios es aprender a resaltar los aspectos positivos del otro. Mire, cuando viene aquí una pareja a consejería, estoy aquí en mi oficina y a veces siento al esposo y a la esposa, y cuando hay mucha tensión entre ellos, agarro un papel, se los doy y les digo: escríbanme 10 cosas que ustedes cambiarían de su pareja, 10 cosas que no les gusta. Mire, agarran el papel y nomás 10 y rápido me llenan la hoja. Qué fácil es encontrar los defectos. Y bueno, me ponen las 10 cosas, vamos a trabajar en ellas. Les doy otro papel, les digo: ahora pónganme 10 cosas buenas de su esposo, 10 cosas buenas de su esposa. Cosas que usted ama, que usted admira, cosas que realmente con sinceridad usted pueda apreciar y valorar de él o de ella. ¿Sabe qué dicen? 10. Cuando son defectos, no más 10. Y cuando son virtudes, 10, porque qué difícil y cómo se tardan para encontrar cosas buenas en uno y el otro. Y eso hace notar cómo la naturaleza humana es muy dada a encontrar lo malo y no buscar lo bueno. Dios le dijo a Jeremías: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, pero conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. En el matrimonio, hermanos, el éxito consiste en aprender a ver las virtudes y resaltarlas más que los defectos y las carencias. Mire, hay mujeres que tienen esposos que no son borrachos, no son mujeriegos, no andan en fiestas, no son mentirosos, no se le pierden por ahí en parrandas y cosas indebidas, son buenos proveedores, son buenos hombres, pero aún así usted siempre tiene que encontrarle algo para pelear, hermana. Que si dejó la toalla tirada, que si llegó tarde, que si esto, que si lo otro, y siempre encuentra un argumento para pelear con él. Muchas mujeres desearían un esposo como el que usted tiene, que es fiel, porque hoy en día la mujer está resignada que los hombres son infieles. Y por naturaleza, dicen, el hombre es infiel, y lo aceptan, y muchas hasta lo toleran, con tal de no causar conflictos. Pero no así el creyente, el hijo de Dios, tiene temor de Dios y respeto por su esposa. Hermana, debería aprender a ver más las virtudes de su esposo que los defectos. Igual los hombres. Hay hombres que nomás están viendo los defectos de su esposa, cómo cocina, cómo plancha la ropa, que si hace, que si no hace. Pero hay cosas buenas en ella que sin duda Dios le ha dado para que usted disfrute y usted aprenda a valorar. Bueno, eso aplica al matrimonio, pero también aplica, hermanos, en el sentido espiritual. Cuando usted aprende a ver a Cristo como realmente Él es, usted lo va a desear, lo va a anhelar. Y hermano, vale la pena esforzarnos para tener una relación correcta y cercana con el Señor Jesucristo. Seguimos aquí en el versículo 13, sus mejillas, dice, son como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Ahora, hermanos, la descripción de la Sulamita por su amado cambia totalmente el panorama y la manera como ella lo concebía. Cuando lo tenía seguro, cuando ella sabía, pues él tiene que venir y tiene que esperarse y tiene que aguantarme, hermanos, ella menospreció la presencia del amado. El amado le invitaba, el amado quería estar cerca de ella y ella no le abrió porque estaba cómoda. Prefirió su comodidad, prefirió su facilidad de hacer las cosas que estar cerca del amado, y eso tiene una gran enseñanza para nosotros. Pero cuando al fin se conmovió y quiso abrirle al amado, el amado ya no estaba y ahora ella estaba anhelando nuevamente la presencia de él. Versículo 14, sus manos, dice, sus anillos de oro engastados, como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Qué descripción tan poética de una persona, hermanos, que tiene que ser excepcional. La presencia física, la presencia también, hermanos,
su apariencia, pero también su personalidad implícita en estas características que se mencionan de él, que podríamos tomar y simbolizar y espiritualizar, hablando de las manos, ¿verdad? Como las manos de nuestro Salvador, que ayudaron, que sanaron, como anillos de oro engastados de jacintos de perfección, como un claro marfil, y podríamos darle muchos simbolismos y muchas analogías, ¿verdad? Pero sin caer en esos extremos, la descripción del amado es tan específica, tan detallada, pero tan con la mente de una mujer enamorada, que hizo despertar la curiosidad de aquellos que escuchaban la descripción del amado. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas es la simiente o las bases de la columna donde le daban equilibrio, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, y bueno, podríamos abundar en todas estas figuras, pero termina diciendo: su paladar dulcísimo, todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, doncellas de Jerusalén. Creo que una aplicación correcta que debemos darle es: ¿qué significa Cristo para nosotros? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, en una ocasión les preguntaba: ¿qué dicen los hombres que es? ¿O qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: no, pues para ellos algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías, o que eres alguno de los profetas, ¿verdad? Ok, dice Jesús, pero lo que me interesa es: ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Para ustedes, ¿qué soy yo? Y fue cuando Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe una cosa, hermanos? El mundo podrá tener una opinión acerca de Cristo, que era un profeta, que era un maestro, que era un personaje histórico, que era un líder, que era lo que usted quiera. Pero el mundo no conoce a Cristo de manera personal. Lo importante es: ¿qué es Cristo para usted? ¿Cómo definiría usted al Señor Jesucristo? En una ocasión, tal vez esta historia no es real, pero la escuché. Creo que sí es real, pero voy a corroborarla. Pero yo recuerdo que en una ocasión el pastor Luis Ramos en su iglesia mencionó a la gente, ¿verdad? Esa vez yo estuve ahí. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Y todos empezaron a dar palabras y opiniones. No, pues para mí Jesús es mi paz. No, pues para mí es un sostén, mi salvación, vida eterna. Y empezaron a decir un montón de cosas. ¿Qué es Cristo para ti? Según alguien me platicó, y esto no lo he confirmado, pero lo voy a hacer, que de esas opiniones, de esos adjetivos, de esas cualidades que la gente habló de Jesús, se compuso aquel hermoso canto que cantó la hermana Grecia, donde dice: es mi paz, mi sostén, mi esperanza de vida eterna, Salvador, Redentor y un amigo que nunca falla. Ese himno me conmueve mucho porque define todo lo que Cristo es para nosotros, y lo han cantado muchas personas, incluyendo el hermano Paul Bolívar, a quien le mando un cordial saludo. Pero qué hermoso, hermanos, cuando un cristiano conoce a Jesús de manera tan personal, que lo defines como todo, como algo tan precioso, tan hermoso, tan inigualable, que alguien más dice: oye, yo quiero conocer a Jesús como tú lo conoces. Qué hermoso cuando la relación del creyente está tan cercana con Cristo, que despierta la curiosidad y despierta el interés en otros de conocer al amado, como veremos aquí en el capítulo 6, versículo 1, donde dicen las mujeres, las doncellas, y mañana hablaremos de ese capítulo, pero note aquí donde las doncellas le dicen: ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Qué hermoso, hermanos, que la expresión tan afectiva, tan clara, tan nítida de la esposa por el esposo hizo despertar la curiosidad de las doncellas para conocer a ese amado. Interesante este capítulo, que podemos entenderlo, podemos
a aplicarlo y podemos, claro, que ser edificados a través de estos versículos, aunque hablen en un sentido poético la relación entre un hombre y una mujer. No perdamos de vista eso, que es un hombre y una mujer, pero creo que la palabra de Dios, como dice la Biblia, es inspirada, pero también es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ojalá que este texto haya sido de bendición para usted y que haya sido edificado a través de la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos con la meditación de este capítulo 5 del libro de Cantares.